Sé que has vivido muchos cambios, ¿verdad? Con esto de la pandemia, con encontrar una nueva realidad en tu vida, con tratar de hacer significado con toda esta crisis que estamos viviendo. Y también sé que has pasado por muchas pérdidas, por duelos. Quédate con nosotros porque hoy vamos a hablar de cuál es eso en común que hemos vivido durante este año y medio. Quédate con nosotros. Empezamos. Ok, ya estamos de regreso. Bienvenido y bienvenida a este canal de Armonía Emocional o a este podcast de Armonía Emocional. Estamos hoy hablando y haciendo un análisis de cuáles son los cambios psicológicos, emocionales en nosotros mismos, en nuestra familia y en nuestra sociedad que hemos vivido a raíz de estar viviendo esta pandemia. Sé que te va a ser de utilidad para sentirte en compañía. Quédate con nosotros, soy Carmen Román, psicóloga clínica, y mi trabajo es que vivas en armonía. Si estás por la tarea de aprender acerca de tu salud mental, entonces quédate en este canal y nuestra comunidad al suscribirte. Te voy a presentar a Rosa Estela. Rosa Estela es nuestra pedagoga también, así es que siempre feliz de tenerla con nosotros. Rosa, ¿cómo estás? Hola, Carmen. Pues feliz aquí de estar nuevamente tocando un tema muy importante, Carmen. Y bueno, pues nuestra labor y mi labor es poder dentro de todo apoyar las experiencias significativas en la vida, desde la pedagogía, desde el desarrollo humano. Sí. Así es, y muchas gracias por acompañarme en este tema tan importante el día de hoy. Vamos a empezar, como te lo hemos prometido, vamos a empezar por las soluciones. Si tienes muy poquito tiempo para ver este video, por lo menos estos primeros minutos, que veas cuáles son las soluciones. Y si tienes más tiempo para acompañarnos, quédate para que te expliquemos cuáles son los cambios y cuáles son los que se parecen a lo que tú has vivido y, por supuesto, qué podemos hacer al respecto, ¿verdad? Entonces, sabemos que al estar viviendo estos cambios tan importantes o tan impactantes para tu vida, tienes que aprender a verbalizar y a ser honesto o honesta con tus propios cambios, poder expresarlos con tus seres queridos, con tus familiares o abrir espacios de comunicación donde haya este intercambio honesto de experiencias. ¿Verdad, Rosy? Así es, Carmen. Creo que hemos perdido muchas cosas. Hemos perdido seres queridos y lo más importante es escuchar a nuestras emociones, escuchar no, ese dolor que también se siente ante la pérdida, porque a partir de allí, Carmen, es cuando empieza el proceso de sanar, cuando escuchamos, cuando nos escuchamos y cuando somos congruentes con lo que sentimos. Sí, Sí, porque tendemos, a poco no? Tendemos a negar el dolor o queremos que no nos duela, pero claro. eso, sabes, también es imposible. Somos humanos y el dolor es parte de la vida también. Sí, y también es importante que aprendas a vivir haciendo rituales. Los rituales son esos momentos simbólicos donde tú recreas una realidad y la acomodas, le haces que tu cerebro tenga sentido. Entonces, un ritual, por ejemplo, es prender una vela, hacer una oración, ir a hacer una caminata o hacer algo en honor de lo que hemos perdido. Así es que hacer rituales es muy importante para elaborar este duelo durante la pandemia. Sí, Carmen, siento que lo que tú mencionas es muy importante. Un ritual eh, no es solamente algo religioso, ¿no? Es todo aquello que nosotros hacemos que nos da sentido. Sí, Y retomar esos elementos importantes, sencillos, nos van a ir dando pauta para que lo que hayamos perdido sea como reconocido, ¿no? sí, Y el ritual es maravilloso. Tener flores en tu casa, regar tus plantas,
salir, como tú decías, a caminar. Todo eso es un ritual, somos seres ritualistas, ¿no? Y aprendemos, hay que aprender cuando hacemos rituales qué es lo que le conviene a nuestro cuerpo, qué le conviene a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra mente y, ¿por qué no?, repetir eso que le conviene, ¿verdad? Estas son las soluciones que te sugerimos, que te las tomes al pie de la letra, entre otras, por supuesto, super cuidar tu alimentación, cuidar que haces ejercicio, trabajar si es que tienes insomnio, trabajar para mejorar tu insomnio y tener un tratamiento si necesitas tratamiento para la ansiedad o el miedo o los ataques de pánico, que es un resultado casi normal de esta pandemia. Esas son las soluciones que tenemos. Pasamos a la explicación, ¿verdad, Rosy? Y ahora Así es. sí, me gustaría, Rosy, que nos dijeras cómo vamos a diferenciar entre pérdida y duelo. Sí, Carmen, fíjate que son dos palabras que van muy unidas. O sea, cuando nosotros perdemos algo, y no solamente hablando de una persona, podemos perder un trabajo, podemos perder la salud, ¿no? O, o sí, perdemos a una persona. eh, Eso es precisamente el momento de la pérdida. Lo que le sigue es el duelo. Y el duelo es el proceso que tú vives después de esa pérdida, que bueno, iremos tocando, ¿no? Algunos puntos de cómo se vive ese proceso. Cada persona, Carmen, tiene una manera muy personal, muy individual de vivir el duelo, ¿sí? Pero y eso necesitamos tenerlo muy claro, es un proceso que hay que vivir. Entonces, todos vivimos pérdida, todos, absolutamente todos vivimos pérdidas durante la pandemia. Todos pasamos por algún proceso de duelo. Aquí el asunto es que no todos nos quedamos estancados en el duelo. Entonces, Así, hay unos que pasaron su proceso de duelo, llegaron a todas las etapas y luego pasaron al aprendizaje. Pero hay quienes, de alguna forma u otra, nos hemos estancado en alguna de las etapas de duelo. Y este programa es para ti, para que aprendas si te has estancado y qué puedes hacer si te has estancado, ¿verdad? Elizabeth Kubler-Ross es una psiquiatra suizo-estadounidense. Se especializó durante su vida en los cuidados paliativos y situaciones cercanas a la muerte. Y nosotros nos vamos a prestar su modelo de duelo para explicar esto de la pandemia. Ella dice que hay 5 etapas del duelo. Primero tiene que haber una crisis, ¿verdad, Rosy? Y luego, así. ¿qué más, Rosy? Sí, Carmen, en el momento que viene una noticia fuerte, es un shock, ¿sí? Es el momento de la crisis, digamos. Tu primera reacción, según esas etapas que Kubler-Ross marca, es la negación. Es decir, podemos responder, esto no me puede estar pasando a mí. Esto no es cierto. No, no es verdad. No es cierto. No, es no aceptar la noticia. Y por supuesto, cuando es una muerte, esperas que la persona entre, ¿no? Que entre por la puerta y te diga, no, no pasó nada, ¿no? Cuando en realidad es un momento muy duro. O Ujú, sea, aceptar, o sea, no hay una aceptación. ujú. Por eso hablamos del shock. Luego viene el enojo. Es normal que después de la negación y empiezas a darte cuenta que sí hubo la pérdida, va a haber una etapa de enojo. Y es muy natural que después el enojo, porque el enojo en realidad tiene una tristeza profundísima por dentro que no hemos manejado, una etapa siguiente es la depresión. Vamos a estar absolutamente tristes, nuestra vida va a carecer sentido, etcétera. Y tenemos que llegar a una aceptación. Y lo ideal sería no nada más que estemos en la aceptación, sino que hubiésemos aprendido algo de este proceso. Y nosotros, Rosy y yo, te hemos preparado como estas mismas etapas en la relación a la pandemia, en base a lo que hemos observado en nosotras mismas, en nuestras familias y sobre todo en los grupos con los que hemos trabajado desde el principio de la pandemia. Desde el primer día de la pandemia nosotros hemos estado trabajando
con grupos para ayudarles a hacer sentido de todo esto. Y esto es lo que te vamos a explicar hoy. Así es que en la primera etapa, que es la negación, tenemos algunos ejemplos para ti, ¿verdad, Rosy? Así es, Carmen. Sí, fíjate, en pandemia, en el momento de que se da la noticia, lo primero que sucede es que por salud nos tuvimos que quedar en casa, ¿no? A todos nos dijeron, quédate en casa y esa era la frase. Y entonces nosotros queríamos darle sentido, ¿no? O sea, no aceptábamos por qué teníamos que estar encerrados, tratábamos de hacer lo mismo, no podíamos dejar nuestras rutinas, ¿no? De salir a trabajar. eh, y bueno, Carmen, fue una necesidad imperiosa por salud de quedarnos. Por supuesto, nos costó mucho trabajo aceptar esa parte. Nos costó trabajo aceptar que era un virus, ¿no? Había una negación de que este virus no me va a hacer nada a mí, me están mintiendo, es una teoría de conspiración, nos quieren tener encerrados, no sé, ¿verdad? Muchas explicaciones de no puede ser cierto. Nos costó mucho trabajo a tener que aceptar que teníamos que aprender a usar nuestras cámaras y nuestros aparatos electrónicos. No, yo no, a mí no me sale, yo no puedo aprender Zoom, a mí eso no me sirve, yo no puedo aprender la videocámara, etcétera, a mí no me gusta. em, pero teníamos que hacerlo, teníamos que estar aprendiendo, ¿verdad? Nos costó muchísimo trabajo ordenar en línea. No, ¿cómo voy a ordenar en línea? A mí me gusta ir al restaurante, yo quiero irme a sentar allá. Y bueno, estaban los restaurantes cerrados y decíamos, no, así no, yo quiero y que, ¿verdad? Y entonces era como la etapa de la rebeldía. Y que no, que yo voy a ir a la quinceañera y no me voy a poner la máscara porque me atora el maquillaje, ¿verdad? Me desbarata mi maquillaje. Estábamos como adolescentes rebeldes. Claro, porque el cambio fue rotundo, Carmen. O sea, Sí, dejamos de hacer todo lo que veníamos haciendo y de un día para otro teníamos que quedarnos encerrados, ¿no? sí, Y sí, sin saber qué hacer. sí, Mm, es cierto. Y luego pasamos de la negación, pasamos rapidísimo al enojo, ¿verdad? Que yo no me así voy es. a quedar, que no tengo por qué cumplir con las leyes, que yo, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo. Nos sentíamos que las reglas han estado impuestas fuera de mi control. Y sí, sí estaban impuestas fuera del control, pero siempre hay un control, siempre hay una decisión personal. Si me da la gana, yo voy a salir sin máscara y hacerme del club de los de sin máscara, ¿verdad? Entonces, siempre, por eso, sí, por eso hay gente que estaba feliz yendo sin máscara, ¿no? Entonces, esa ira nos hizo que nos peleáramos, que buscáramos injusticias que ya existían, pero que buscáramos esas injusticias para pelear. Necesitábamos una bandera para tener razón para pelear, ¿verdad, Rosy? Sí, Carmen. Y bueno, ciertamente enojarnos es también una respuesta natural, ¿no? Sí, Porque debajo de ese enojo había muchísima confusión, Carmen. Había información que nos decía una cosa, otra que decía otra, y entonces realmente se nos había cerrado el camino, sí, ¿sí? El quedarte en casa implicaba hacer muchísimos ajustes en tu diario vivir que de hecho pues no estabas acostumbrado y que de pronto no sabías, ¿no? Cómo hacerlos. Entonces también queremos decirles que el enojo también es algo natural, sí. pero que debajo del enojo, como tú bien decías hace un rato, había tristeza, había confusión, vivíamos todavía esa parte del shock de la noticia. Claro. Y entonces, con esa tristeza profunda demostrada en enojo, nos empezamos a pelear más en pareja, ¿verdad? Era Sí, porque, o sí, con los familiares, porque además ahora estábamos hacinados en un espacio pequeño. claro. Entonces nos peleábamos más, pensábamos que teníamos que defender nuestros derechos más, nos irritábamos más fácilmente con nuestros hijos, nos irritábamos más fácilmente en general con con otros seres humanos y hasta con nosotros mismos, ¿verdad? Sí, el cambio en nuestra convivencia cambió, Carmen. O Sí, sea, la casa se convirtió de pronto no solamente en tu espacio para descanso,
Si no era tu oficina, era la escuela, era el gimnasio, era todo. Y Sí, entonces, obviamente, los espacios no estaban ajustados para eso y de momento teníamos que acomodar los tiempos, el ritmo, de todo, ¿no? Entonces, eso generó toda esta eh, enojo, confusión, que después tuvimos que ir negociando, que sería nuestra siguiente etapa, ¿verdad? Negociar de, bueno, a ver ahora cómo iremos ajustando todo esto para poder establecer una sana convivencia en casa. el hecho de que Sí, sea una crisis, de que entremos a este proceso de duelo es porque es una crisis. Y entonces en la crisis no hay tiempo de prevenir. Si nosotros nos hubieran dicho 6 meses antes, mire, usted y su familia van a estar encerrados de tal manera que no pueden salir ni a la calle, hubiéramos hecho 1000 de construcciones nuevas y reacomodos en nuestra casa, ¿verdad? Y o no le hubiéramos pasado peleando diciendo, eso no es cierto, usted me está mintiendo, ¿verdad? Entonces, hubiéramos hecho todos esos cambios, pero ahora, con la crisis encima, había que hacer esos cambios y había que negociar cada día, hasta con nosotros mismos, ¿no? Desde el simple hecho de ya mi cuello ya se está cansando porque no tengo un escritorio confortable en casa y estoy usando la mesa del comedor y después de unos días el cuerpo dice, óyeme, esto no está bien, ¿verdad? Necesitas una silla nueva, necesitas un escritorio que sea adaptado para tu computadora, necesitas acomodar tus emociones porque este sube y baja. Entonces, constantemente teníamos que negociar con nosotros mismos, con nuestras necesidades emocionales y físicas. y fíjate, Carmen, si somos realmente conscientes, ¿no? Cuando estamos analizando esto que mencionas, si lo analizamos con propiedad, nos damos cuenta que somos capaces. O sea, y que la crisis también nos trae um, muchas posibilidades de generar cambios y que Sí, somos capaces de hacerlo. Claro que de momento, con nada de aviso, tuvimos que generar nuevas pautas, pero todo llevó su tiempo. sí, Y eso está bien también. Hay sí. que reconocer que eso también tenía que irse ajustando poco a poco. Y de la negociación pasamos a la depresión. Y la depresión ya nos habla de un paso más adelante porque ahora sí es, ya no tengo esa energía para pelearme. Ya no me estoy peleando, ya no estoy negando la realidad, ya me llegó y se siente como pesado, se siente como si me hubieran puesto un chaleco de esos que te ponen cuando te hacen los rayos X, pesado así en el cuerpo. Y entonces ya me cuesta trabajo moverme, ya me doy cuenta que he perdido mi situación financiera o perdí el trabajo Sí. o perdí el sentido de la vida o perdí la visión del futuro que yo quería, ¿verdad? Sí, y qué interesante que esta depresión venga después de pensar que pues si ya negociamos ya tenemos la solución, Carmen. Pero es que en realidad, como tú dices, aquí es donde ya el shock pasó y ya me doy cuenta que estoy viviendo una situación quizás fuera de mi control. O sea, Sí. perdimos el control de las cosas y eso es lo que a los seres humanos nos asusta mucho, Carmen. Sentir que no tenemos el control. Y entonces por eso viene el bajón de energía. Tanto nos asusta perder el control, Rosy, que yo he estado trabajando más con clientes que empezaron a controlar más a su pareja, que si antes tenían un poquito de celos, ahora tienen un aumento Mucho. significativo en sus celos Sí, sin necesidad de sentir celos afuera o sin evidencias, digamos. Hay personas que ya tenían esa necesidad de controlar a su alrededor para estar bien emocionalmente y ahora se disparó mucho más como o aumentó, se exacerbó mucho más como el lavarse las manos, el tener la necesidad de estar organizando constantemente algo o alguna fobia, ¿verdad? Alguna fobia que yo tenía, a algún animal o a algún algo que tenía, ahora se agudizó. y fíjate que si nos damos cuenta de eso, Carmen, si se está agudizando, ahí necesitaríamos hacer una pausa y darnos cuenta
que el control lo que hace solamente es dañarnos a nosotros, porque en realidad no tenemos el control, Carmen, Sí, ¿no? La vida de verdad es incierta y sí. eso es algo que necesitamos aprender. La Ujú. incertidumbre es parte de la vida, Carmen. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para decirte que aunque tus familiares o la gente te diga está en tu cabeza, tienes que controlarlo con tu forma de pensar, no. Hemos vivido, este último año y medio, hemos vivido constantemente entre la vida y la muerte, el sentirnos con Sí, pánico porque estamos a punto de perder la muerte o porque realmente nuestros familiares han perdido la vida. Y entonces es normal, ya no es racional, ya es muy metido en tu estado emocional, en tu estado primitivo. Entonces, si necesitas obtener medicamento para esto, si necesitas tener una terapia semanal para esto, adelante, porque esto ya pasó nuestros niveles de normalidad, ¿verdad? claro, Carmen. Y por eso es tan importante verbalizar, como decías hace rato. Sí, Es importante verbalizarlo para escucharnos sí, y reconocer nuestra humanidad, Carmen. O sí. sea, somos seres humanos viviendo esta experiencia fuerte, pero también necesitamos poco a poco ir resignificando esto, ¿sí? No estamos mal, somos humanos. No estamos mal. Y entonces, vamos a la quinta etapa que decía, Elizabeth Kubler-Ross, que es la aceptación. Cuando pasamos a la aceptación y decimos: "Okey, esto es un cambio que ha rebasado mis límites, que me requiere nueva forma de ser mía", entonces es cuando empezamos a usar nuestra creatividad al máximo, ¿verdad? Sí, Es cuando empezamos a hacer espacio en nuestras vidas. Por eso es muy común que la gente haya reorganizado y limpiado sus casas y reacomodado sus muebles. sí, y fíjate cómo la aceptación, Carmen, es como un momento de relax. Sí, Acepto que duele. Y entonces, cuando yo acepto que algo duele, me libero de un peso sí, y ya no me estoy peleando con la realidad que yo percibo o la que está afuera. Acepto mi humanidad, ¿no? Como decíamos, y entonces empiezan a surgir, empieza a darse la creatividad. sí. Empiezas a decir, bueno, ok, esto ya no es así, entonces, ¿de qué otra manera? Las posibilidades empiezan a aparecer. Solo hay que tener paciencia. No es automático. La gente que se empezó a adaptar más rápido, muy pronto empezaron a cocinar más, a tener actividades con sus hijos, a pasar más tiempo en familia, a hacerse más cómodos con la tecnología y saber usarla mejor. Y se tomaron sus clasecitas o se dieron el tiempo de investigar en YouTube cómo usar el Zoom, por ejemplo. Así es, Carmen. Y a perderle el miedo al cambio, ¿no? Pudimos empezar a ajustarnos a cosas diferentes y a darnos cuenta que eso también nos permite evolucionar, Carmen. Por Sí, ahí escuchaba yo a alguien que decía, esto no es una evolución, es una revolución, pero separando la palabra, re-evolucionamos, es decir, ya no somos los mismos después de todo esto. Y si resignificamos las cosas, somos personas mucho más amplias, ¿no? Podemos, si vamos ajustándonos a los cambios, podemos darnos cuenta cómo aprovechamos todas las fortalezas que a lo mejor teníamos guardadas en los cajones, Carmen, y que sí. como tú decías, ¿no? Ya empezamos a acomodar diferente y entonces empezamos a darnos cuenta que sí soy una buena cocinera o cocinero, que a lo mejor el trabajo que tenía ya no me llenaba y entonces empiezo a buscar algo diferente y a ser más efectivo y más productivo y a sentirme más feliz, ¿no? Porque estoy tocando cosas que a lo mejor no me había permitido ver en mí, ¿no? Luego, aprendimos, bueno, hay resultados inherentes a esta situación de la pandemia. Por ejemplo, aprendimos que sí podemos hacer nuevo, vivir nuevamente, experimentar nuevamente nuestro círculo pequeño que es nuestra casa.
Por supuesto que se abrió una desigualdad económica, ¿verdad? Sí, Si alguien de nuestra familia perdió el empleo, tuvimos dificultad para mantener la casa donde estamos, nos tuvimos que mover, etcétera. Hay desigualdad económica porque am, tuvimos pérdidas hasta de la salud, ¿verdad? No nada así más del es. empleo. Hay negocios grandes o chiquitos que cerraron. Am, También aprendimos que estamos menos dispuestos a hacer condescendencias o hacer sacrificios para un empleo también. Como no tengo que manejar 2 horas para estar en la oficina sentado solo porque mi jefe quiere, cuando le puedo hacer el mismo trabajo o mejor desde mi casa. Cuando estoy cocinando para mis hijos, estoy viendo a mis hijos y puedo ser igual de eficiente, ¿verdad? Entonces, empezamos a saber que podemos hacer muchas cosas de otra manera. Empezamos a inventar nuevas reglas de convivencia, ¿verdad? Y un poco de la mala noticia es que también empezamos a tener ansiedad por separación, porque por un año yo estuve pegadísima con mis hijos o pegadísima con mi pareja y ahora nos tenemos que separar y hay un poquito de esa sensación de, ay, ya nos vamos a separar, algo va a pasar, ¿verdad? Sí, yo creo que son cosas que también tendremos que ir negociando, Carmen, Ajá, porque si te fijas, y por lo que mencionas, vamos a seguir con pérdidas y duelos, Carmen, es parte de la vida, sí. ¿sí? Pero ahí es donde tenemos que estar muy conscientes. No queremos minimizar los dolores, ni decirles, ay, todo es bueno. No, sí, sí hay contrapartes, pero sí podemos, al resignificar estas relaciones, podemos darnos cuenta que los seres humanos estamos en continuo crecimiento y que aquí lo más importante es el enfoque y la mirada con la que yo veo las cosas, ¿no? Aún en esta parte dolorosa. Y también es muy importante que sepas que estas etapas no se viven de un solo y que pasas de un solo todas y entonces ya no te vas a regresar. No, son flexibles y estas etapas son fluidas, ¿no? Y también es posible que alguna área de tu vida ya vayas en una etapa más avanzada y en otra área de tu vida apenas vas en la negación, ¿verdad? Entonces, Sí, en estas etapas te sirven como una medida interna, pero no te angusties si ya pasaste en la aceptación en una cosa y estás en la negación o estás en el enojo en otra, ¿verdad? Eso es parte de la vida. Aquí te van unas precauciones para cerrar este programa. Las precauciones que te pedimos es que cuides si es que te estás haciendo adicto o adicta a la tecnología, porque am, ah, corrimos a experimentar nuevos programas de televisión, a pegarnos a nuestros aparatos electrónicos, etcétera, y toca que sepas convivir con la familia sin estar pegado o pegada a la tecnología. sí, la tecnología nos acercó a los que estaban lejos, pero ahora nos puede alejar de los que están cerca, Carmen. Y necesitamos va a ir equilibrando. También es importante que le hagas caso a tu cuerpo, porque tu cuerpo está ahorita agotado, cansado, ¿verdad? Hemos pasado por sobrevivencia, sobrevivencia, hemos estado al punto de la sobrevivencia cada día. Y es importante si necesitas descansar que lo hagas o rendir menos, ni modo. Tal vez lo tenemos que hacer de esa manera, ¿verdad? Sí, sí, Carmen, eso se llama sabiduría organísmica. Sí. Hacerle caso a mi cuerpo. También hacer un esfuerzo por ser sociable, porque te va a costar, como estábamos en una caparazón, en una cuevita, ¿no? Con nuestra familia y cercanos, poco a poquito aprender a ser sociable y regresar y restablecer las relaciones afuera, en la medida en que cada país, en la medida en que las autoridades vayan diciendo según los niveles de vacunación, según las reglas de la máscara o no, ¿verdad? O el cubrebocas, según como vayas pudiendo, no dejar de lado, no sentirte en el abandono de que tus amigos no te quieren, sino tú ser proactivo o proactiva y decir voy a contactarlos. Sí, recordar que somos seres sociales, Carmen, y necesitamos esa cercanía con otros. Ya Ujú, la tuvimos en Zoom. Ahora vayamos otra vez encontrándonos, reencontrándonos. Sí, sí. que eso es fundamental para nuestra salud emocional también. Yo me encuentro, y no sé si te pasa, Rosy, que yo me encuentro que así como cuando ya estoy viendo ahora a los amigos, es como, no nos podemos abrazar todavía, no de cerca, o nos saludamos de mano, o es como un poco raro, ¿verdad? Pero nos vamos a ir acostumbrando poco a poco.
Claro, vamos a crear nuevas realidades, Carmen. Ujú, Eh, esperamos esa normalidad, pero no. Creemos nuevas realidades que también sean satisfactorias para nosotros, ¿no? Si antes yo decía buenos días para saludar, bueno, pensemos de qué otra manera puedo saludar a la persona sin que eso implique alejarme de ella, ¿no? O sea, claro. me refiero por la distancia social. Aprender a hacer contacto visual. Porque incluso cuando vamos caminando, todavía acá vamos caminando y nos separamos en las banquetas de uno de otro, nos saludamos con los ojos, ¿verdad? Y entonces es aprender a hacer ese contacto humano con los demás, aprender a disfrutar esa cercanía social otra vez, porque aprendimos durante la pandemia teníamos que tener miedo, porque yo no sé si tú tienes el virus y me lo vas a contagiar, eres peligroso o peligrosa, y ahora es aprender a puedo aceptarte, aunque todavía estés de lejos, puedo aceptarte, ¿verdad? Y darte la bienvenida y sonreír. Así es. Y bueno, y la sonrisa, si traemos máscara, a lo mejor no se va a notar la sonrisa, pero ¿sabes? Los ojos sí van a decir algo, ¿no? Creo que ahora necesitamos crear un lenguaje visual, ¿no? Hacer Sí, ojitos, Carmen. sí, Eh, sí, realmente, como tú dices, el contacto visual es fundamental. Nuestros sí. ojos son el espejo del alma y entonces acerquémonos a los demás también visualmente. Bueno, y para esto nosotros, Rosy y yo, te hemos preparado toda una serie. Hay una playlist en YouTube y también si estás en el podcast, hay toda una serie de 21 videos de resiliencia, porque sabíamos y estábamos preparadas para que esta fuerza interior tomara forma. Y tú ve y los. Yo sé que dices, pero yo no necesito resiliencia. Bueno, no sabes que la necesitas hasta que empiezas a ver los videos. Entonces, ahí está toda esa serie de resiliencia, esa playlist que te la vamos a dejar por aquí, te la van a poner por aquí o por acá, te la van a dejar en la esquinita para que tú vayas y te estés alimentando el alma, te estés alimentando las emociones de una manera precisa e informada. Así es, Carmen, y creo que son herramientas fundamentales que en esta parte de aceptación nos van a servir mucho. Rosy, pues hemos terminado. ¿Qué te parece? ¿Tienes algo más que decir? ¿Cerramos el tema? Nada más, Carmen, que sean muy amorosos consigo mismos, díganse cuánto se aman a ustedes, porque esa es la parte fundamental para poder establecer mejores relaciones en esta pandemia, bueno, que estamos pasando y siempre. La pandemia fue nuestro gran pretexto y aquí estamos para acompañarles. Que descanses. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Rosy. Hasta pronto. Nos vemos, un gusto.